¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Vamos a hablar un poco sobre lo que hemos estado leyendo en Isaías. Hasta ahorita en este punto, Acaz, el rey Acaz, se le está extendiendo, Dios le está extendiendo su mano y pues vemos una actitud aparentemente espiritual. ¿Por qué? Porque Dios le estaba ofreciendo una salida a Acaz, le estaba ofreciendo el no hacer nada, dejar que Dios hiciera todo. Pero ¿qué es lo que vemos? Una actitud aparentemente espiritual, ¿no? Así es. Pero al final decide actuar por sus propios conocimientos, encontrar una crisis tremenda. Podemos aplicarlo a la actualidad. Hermanos, ¿cómo estamos manejando nosotros nuestras crisis? ¿Cómo estamos, hasta qué punto somos lo suficientemente sensibles para tomar decisiones? Sensibles a la voz de Dios, no a lo que nosotros creemos. Iván, yo quisiera preguntarte cómo es que tú, como hijo de Dios, manejas las crisis. ¿Cómo has manejado tal vez este tiempo de cuarentena, de diferencia, claro, en la normalidad? Pues bueno, al principio te puedo decir que cuando empezó todo esto, este tiempo complicado que hemos tenido, al principio me podía sentir muy seguro, muy confiado, ¿no? Yo creo que como muchos de nosotros, fortalecido, pero de repente llegaban momentos en que yo creo que de repente humanamente pues nos llega como algún momento de duda, de a lo mejor de tener una incertidumbre, ¿no? De qué es lo que va a pasar en un futuro. Pero pues gracias también a lo que hemos estado sumergiéndonos en la palabra, yo creo que te puedo decir ahora que pues realmente tengo ese entendimiento de que tenemos que permanecer en Cristo, ¿no? Para poder pues realmente ser obedientes a su voz, poder ser obedientes a esa orden que nos da Dios, ¿no? Y precisamente de eso también yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que sea importante el proceso de la toma de decisiones en estos tiempos? Sí, 100%, porque creo que el proceso comienza desde que tú asumes tu lugar, Claro, ¿no? Como hijo de Dios, tú asumes tu lugar con humildad, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que tener al tomar una decisión es humildad, sí, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de ahí se va, como ya lo vimos, ¿no? Se derrama la bendición. Si tú te humillas para con Dios, obtienes su gracia. Así es. Y de ahí ya viene una consecuencia de acciones buenas de parte de Dios para con nosotros, Sí, claro. ¿no? Entonces, Sí, es importante que sepamos tener esa humildad, así como el rey Acaz a lo mejor le faltó, ¿no? Él recibió una instrucción por parte de Isaías exacto. que venía de parte de Dios y él no tuvo esa humildad, ¿no? De reconocer y decir, bueno, sí lo acepto y obedecer. Y por no tener esa humildad, yo creo que tuvo consecuencias muy fuertes, ¿no? Sí. Sí, amigo, ¿tú cuál crees que es el propósito de que al tomar decisiones, Sí. nuestro fundamento sea Dios? Pues yo creo que es indispensable el que tomemos nuestras decisiones, pero tenemos que tomar siempre primeramente a Dios, porque si lo queremos tomar siempre nuestras decisiones en base a nuestras fuerzas, yo creo que lo que pasa es que pues, llegamos a caer en esa frustración, en que no sabemos qué hacer, porque hay situaciones que nos rebasan, que realmente se van de nuestras manos, ¿no? Así como pasó en el pueblo de Israel, que ellos confiados en que podían hacerlo ellos por sus propias fuerzas, pues no tenían a Dios no contemplaban a Dios de su parte, más sin embargo Dios siempre ha estado con ellos, pero ellos no lo quisieron ver. Entonces yo creo que en la actualidad es sumamente importante que tengamos siempre a Dios En antes primer de todo, lugar. ¿no? En primer lugar, exactamente. Exacto, como hemos visto, como nos han dicho los pastores, Dios es un Dios de propósitos, Así ¿no? es, Y Dios siempre cumple sus propósitos. así Y Él es. se vale de todas las cosas que puedan pasar para que su propósito se cumpla, ¿no? Sí. Entonces, tenemos de dos, ¿no? Sí. O sea, podemos elegir un camino recto al propósito de Dios y ese camino, la entrada para ese camino es la obediencia, obediencia y humildad, Claro. ¿no? Pero o podemos elegir otro camino que es un camino muchísimo más lleno de golpes, lleno de castigo, lleno de disciplina, y a mí me ha pasado al momento de tomar una decisión errónea para llegar de punto A a punto B, hay un sufrimiento terrible. Claro. Y yo creo que como el rey Acaz, todos tenemos alguien que depende de nosotros, Sí, ¿no? claro. Yo creo que aunque no seamos tal vez
padres de familia o no seamos pues esposos o esposas, simplemente por el simple hecho de ser alguien que tiene a Dios en su vida, hay otras personas que están al pendiente de nosotros. Claro, tenemos que ser ese ejemplo. Exacto. Entonces, si nosotros fracasamos, al momento de tomar nuestras propias decisiones, nos vamos a llevar a todos al fracaso, a quienes vienen detrás de nosotros. Claro. Entonces podemos elegir, ¿no? Sí, y pues sabes que yo creo que lo que podemos recomendar es que podamos tomar ese camino con Dios para que nuestras cargas sean más ligeras, para que podamos dejar todas esas cargas, dejarlas en Él, ¿no? Para que podamos descansar y ese camino sea más fructífero, ¿no? Para nuestras vidas y para todos los seres que tenemos cerca, ¿no? Así es, sí, exactamente. Hermanos, pues esto es un poco de lo que nosotros les podemos comunicar. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Los amamos mucho, les mandamos un fuerte abrazo. Los invitamos a seguir con esta conversación en sus casas, conversen con sus familias. De verdad es muy importante que el fundamento de sus decisiones sea Dios. De verdad, es lo más importante. Y les hacemos esta pregunta: ¿cuál de los dos caminos van a elegir ustedes? Los amamos, que tengan buenas noches.